Gracias, señor presidente. Señor presidente, el tema que vamos a abordar hoy aquí no es una discusión nueva en este Congreso, ni tampoco es una discusión nueva en el mundo. Y digo que no es una discusión nueva en este Congreso porque yo recuerdo el año pasado, como integrante de la Comisión de Legislación Penal, tuvimos la oportunidad de dar tratamiento a una media sanción que venía del Senado de la Nación, una media sanción que tenía como autor al diputado Giustiniani y que en definitiva proponía un procedimiento de decomiso o de extinción de dominio. En ese momento no se lograron los consensos, más allá de un acalorado debate respecto de si procedía o no procedía esta acción sui generis, esta acción novedosa que se ha instalado en el mundo, pero que la tiene en la discusión a la Argentina ausente, al menos en el dictado de normas que permitan avanzar al Estado en la recuperación de activos de origen ilícito. Y nos quedamos atrás, y nos seguimos quedando atrás en las normas que persigan a la delincuencia organizada. Y no bastaba con tener perforadas nuestras fronteras, no bastaba con tener una gran infraestructura aeroportuaria, no bastaba con tener bajas penas, sino que además fuimos renuentes a establecer una legislación que avanzara sobre los bienes de las organizaciones criminales. Y así terminamos, señor presidente, y así estamos, desbordados por la narcocriminalidad en la República Argentina. En el año 2012, Naciones Unidas decía que la Argentina era el tercer puerto de embarque de cocaína del mundo. Y nos asombrábamos y desde el Gobierno Nacional rechazaban esa cifra y decían, esto es imposible, es la mentira de las corporaciones y de los organismos unilaterales que se han ensañado con la República Argentina porque encara un proceso liberador. Y nosotros le decíamos, tenemos graves problemas de narcotráfico, tenemos graves problemas de distribución, de comercialización, de consumo, pero también tenemos graves problemas porque se produce el lavado de activos de los delitos vinculados a las organizaciones criminales y no tenemos un Estado que dé respuesta. Y les decíamos, si países como Australia, como Canadá, como Estados Unidos, como Colombia, como El Salvador, como Guatemala, como Honduras, como Israel, como Perú, como Sudáfrica, como Suiza, pudieron dictar leyes de extinción de dominio de naturaleza civil y administrativa, pudieron dictar leyes de decomiso sin condena para atacar directamente a ese crimen organizado, para que el Estado no se transformara en garante de la propiedad privada de la delincuencia. ¿Por qué no éramos capaces en la República Argentina de sancionar modelos similares? ¿Por qué no éramos capaces en la República Argentina de dictar normas que encararan decididamente el recupero de activos de origen ilícito? ¿Por qué no éramos capaces de ir contra los bienes, contra las acciones, contra el dinero en efectivo? ¿Por qué no éramos capaces de luchar contra las organizaciones criminales desfinanciándolas, quitándoles el poder de compra y a partir de allí sacándole las posibilidades de que garantizaran impunidad? Pasaron 3 años de ese 2012 donde Naciones Unidas decía que la República Argentina era el tercer puerto de embarque del mundo de cocaína. El año pasado, Naciones Unidas volvió a publicar un informe. Ya no estábamos detrás de Brasil ni detrás de Colombia. Ya éramos el primer puerto de embarque de cocaína del mundo, donde se triangulaba la cocaína con destino a Europa a través de la República Argentina, y donde hay distribución y donde hay comercialización se generan consumos maduros y se genera el lavado de activos y se generan recursos de origen ilícito que es necesario rescatar y recuperar y no dejar en manos de las organizaciones criminales
y hay algunos que todavía no se despabilan y creen que a las organizaciones criminales las van a poder combatir con la figura del decomiso penal cuando ni siquiera el Código Penal puede tocarle un solo pelo a quienes cometen delitos vinculados con el crimen organizado. ¿Cuántas bandas vinculadas al narcotráfico, a la trata de personas, al tráfico de armas? ¿Cuántas bandas organizadas que lavan activos han sido condenadas y a partir de allí se ha producido el decomiso que prevé el artículo 23? Les doy una noticia. 12 años duran en promedio las causas penales. Imagínense 12 años en donde tienen todo el tiempo del mundo para transferir en un segundo a cuentas en el exterior el dinero que tienen depositados en bancos y a partir de allí evadir la acción de la justicia. Si evaden la acción de la justicia penal respecto de la privación o no de la libertad, imagínense lo que hacen con los bienes, transfiriéndolos, simulando operaciones, dejándolos fuera del alcance del Estado. Yo quiero que me expliquen los que cerradamente se oponen a esta medida, ¿cómo vamos a hacer para recuperar los bienes de origen ilícito de aquellas personas que evaden al proceso penal, que no se someten a proceso y se profugan? ¿Cómo vamos a hacer cuando esas personas estén rebeldes? Yo les quiero preguntar qué vamos a hacer si esas personas, teniendo en cuenta el transcurso del tiempo, mueren mientras ese proceso penal se ha iniciado. Quedamos atados de manos y no podemos siquiera encontrar un solo peso de esas organizaciones criminales. Y desde el año 2014, señor presidente, este Congreso de la Nación comenzó a dar tratamiento y hay múltiples proyectos de la Unión Cívica Radical, del Frente Renovador, del diputado Massa, de la diputada Bullrich del PRO, de la Unión Cívica Radical, de los diputados Negri, Base, Valdés, D'Agostino, de Margarita Stolbizer, de Lilita Carrió, de la diputada Burgos, del diputado Manuel Garrido. Hay múltiples proyectos, pero sin embargo nunca logramos los consensos que esta noche estamos logrando para avanzar en una legislación que ataque a los bienes de origen ilícito. Y se dice, señor presidente, lo primero que se dice: esta norma es inconstitucional y esta ley que hoy estamos sancionando va a correr la suerte en el primer momento en donde llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o a algún tribunal de ser declarada de inconstitucional porque viola el principio de inocencia, porque viola los principios fundamentales que informan al derecho penal. Pero no entienden que la naturaleza de la figura no se dirige contra la persona, no se dirige para establecer un reproche penal, no se dirige para establecer una pena, sino que por el contrario, esta figura es una figura civil, que ya no se dirige contra la persona, sino que se dirige contra la cosa. Es una acción civil in rem. Y a partir de allí, al direccionarse contra la cosa, lo que se debe demostrar, en definitiva y en última instancia, es el origen lícito o ilícito de ese bien al momento de la adquisición. Por eso las confusiones, porque no son los principios que informan el derecho penal los que rigen en el derecho civil. No son las mismas las pruebas que se reclaman y se requieren en un proceso que se reclaman y se requieren en otro. La irretroactividad de la ley penal, salvo que sea más benigna, no rige en el derecho civil y se puede establecer la retroactividad porque no se puede garantizar los derechos adquiridos ilícitamente. Y esas cosas son las que no se entienden cuando en definitiva se le intenta emparentar caprichosamente al proceso penal. Y nos tiran las convenciones internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y cuánta convención más. Pero se olvidan de algunas convenciones internacionales, señor presidente, que son claves si queremos manifestar voluntad
política de avanzar en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra los activos adquiridos ilícitamente. Fíjese lo que dice la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción en el artículo 54, apartado 1. Claramente este artículo exhorta, les reclama, les pide a los Estados parte, a los Estados que suscriben, y entre ellos está la República Argentina, que consideren la posibilidad de adoptar medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de bienes sin que medie condena. En casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados. ¿Por qué? Porque a partir de allí, en estos supuestos, el proceso penal finaliza su ámbito de actuación y esos bienes siguen teniendo un origen ilícito, y la muerte o la extinción de la acción penal no modifica la naturaleza ilícita de esos bienes, y el Estado tiene que tener herramientas para atacarlos. Y estos son los instrumentos que se han ideado. Y fíjese lo que dice, señor presidente, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Cuando los países se pusieron a pensar y se pusieron de acuerdo en qué medidas eran necesarias para atacar este crimen organizado que es transnacional, porque esto nos coloca ante nuevos desafíos, desafíos que tenemos que tener capacidad de pensar, de delincuentes que cometen delitos en un país pero transfieren los fondos a otro, y a partir de allí la necesidad de generar cooperación entre los Estados para que, no obstante haber tenido los delitos en otra jurisdicción, las acciones de decomiso se puedan aplicar y de extinción de dominio sin condena se puedan aplicar aunque no hubiese violado la ley penal en ese país. Y decía la Convención de Palermo en el inciso 7, los Estados partes podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso. No me voy a detener demasiado en las recomendaciones del GAFI, que por otro lado decían lo mismo y los exhortaban a los Estados a dictar decomisos sin condena. Pero sí quiero advertir algunas cuestiones que me parecen centrales, señor presidente, en nuestro derecho positivo. Ya no voy a hablar de las convenciones internacionales. Voy a hablar de lo que pasa en la República Argentina, porque nos rige el mismo Código Penal y, sin embargo, yo sigo escuchando en esta sesión que nos califican y nos descalifican por decir que vamos a cometer un exabrupto al posibilitar los decomisos sin condena. Y yo voy a mencionar 3 casos en donde se posibilita el decomiso sin condena actualmente, que es derecho positivo en la República Argentina, que se aplica. Y me van a decir, son casos excepcionales, pues yo les digo, los casos en donde vamos a aplicar la extinción de dominio también son excepcionales, porque se va a aplicar para 6 o 7 supuestos que están estrecha y estrictamente vinculados con las organizaciones criminales, con el crimen organizado. Pero son más los casos en la República Argentina que actualmente se encuentran vigentes y que voy a pasar a señalar a continuación, señor presidente. Fíjese lo que dice el segundo párrafo, señora presidenta, del artículo 305, que regula el delito de lavado de activos. Y dice en el segundo párrafo, en las operaciones de lavado de activo serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen o del hecho material al que estuviesen vinculados, y el imputado no pudiese ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. Esto lo dice nuestro Código Penal. Nuestro propio Código Penal está autorizando el decomiso sin condena. Pero no acaba allí. No. La ley de estupefacientes también autoriza los decomisos sin condena en el artículo 30. La ley 23.737, los invito a que la lean y se van a dar cuenta que el juez está autorizado a decomisar los bienes que se encuentren en contravención a la ley de estupefacientes
sin necesidad de una condena penal, y siguen insistiéndonos respecto de la necesidad de la condena penal para que se imponga el decomiso en la República Argentina. Pero va más allá nuestro Código Penal, porque no termina ahí. Porque en el caso de la suspensión del juicio a prueba, del approbation, que está establecido en el artículo 76 del Código Penal, que no se aplica para un solo tipo penal. Esto es importante decirlo porque no está circunscripto a un tipo penal el approbation, sino que se aplica a una invariable cantidad de delitos que puedan quedar comprendidos. Establece que claramente que aquella persona que se sujeta a la approbation y donde no hay condena penal, porque se suspende el juicio a prueba, se produce el decomiso de los presuntos bienes que hubiesen podido decomisarse en el caso de haber existido una condena. Entonces, desmistifiquemos este dogma que se ha ido generando en el transcurso de las alocuciones de esta noche, que dicen que estamos intentando legislar sobre una figura que no tiene precedentes ni parangones en la legislación argentina. Y se nos dice, bueno, pero usted, diputado, está mencionando los decomisos, pero son decomisos penales. Son decomisos que se dan en el proceso penal. Esto es una acción civil. Pero también hay decomisos administrativos en nuestro derecho, señor presidente, que lo establecen leyes, que disponen el decomiso administrativo por cuestiones de policía sanitaria, por ejemplo. Y ahí no hay juez penal, ahí no hay proceso. Otra de las cuestiones que también se ha mencionado y se ha dicho y se ha reiterado es que vamos a proceder a dictar decomisos sin sentencia. Yo les quiero decir que va a haber una sentencia. Y esto es importante porque ligera y livianamente se dice vamos a poder decomisar y el Estado se va a poder hacer de los bienes rápidamente con prácticamente 2 o 3 medidas. Esto es falso. Cualquiera que lea la ley, que es una extensa ley, que yo invito a que la lean, establece todo un procedimiento donde aquella persona a la cual se le inicie una acción por extinción de dominio sobre esos bienes, tiene todas las garantías para presentar pruebas, tienen todas las garantías que informan al proceso civil. Puede incluso oponer excepciones, puede apelar, puede presentar pruebas que acrediten la titularidad del bien. Y en última instancia va a haber una sentencia en sede civil que va a ser la que declare extinguido el dominio o por el contrario le dé la razón a aquella persona que está siendo accionada por una acción de extinción de dominio en la República Argentina. Sé que muchas de las dudas que se generan cuando uno discute estos proyectos son dudas de buena fe. Pero lo cierto es, señor presidente, que teniendo en cuenta el avance de la narcocriminalidad y del crimen organizado, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, necesitamos adoptar instrumentos que internacionalmente están probados y son eficaces a la hora de recuperar activos de origen ilícito. Tuve la oportunidad de conversar con el ministro de Justicia de Colombia, con el responsable antidrogas de aquel país, y en Colombia, por las acciones de decomiso y extinción de dominio, llevan recuperados más de 11.000 millones de dólares de narcos colombianos que utilizaban esos fondos para garantizarse impunidad. Entonces, aquellos que de buena fe defienden o se niegan a la aprobación de esta ley, les digo que no les hagan un favor a las organizaciones criminales. La política decididamente tiene que enfrentar al crimen organizado en el país si lo quiere erradicar. La política tiene que tomar decisiones con firmeza para avanzar contra el crimen organizado, porque si no, el crimen organizado va a avanzar sobre la política. Y estas son las medidas que tenemos que tomar, no solamente para defender la República, para defender la democracia, para que la narcocriminalidad no se apropie de las instituciones del Estado,
tenemos que desbaratarlas, tenemos que desfinanciarlas y tenemos que ir por ellos con todo el peso de la ley y en el marco de la ley. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Petri.